Muy buenas tardes, mi nombre es Leticia Maileta Abad Castillo, estudio la carrera de Derecho en la Universidad Técnica Particular de Loja. Les agradezco por haber asistido a este taller. En el presente taller vamos a tratar sobre el ciberacoso en las comunidades de aprendizaje. A continuación vamos bien. Este taller este presente taller va dirigido hacia ustedes como beneficiarios para conocer acerca del ciberacoso en las comunidades de aprendizaje. Esto nos permitirá comprender la problemática y compartir cada uno de estos conocimientos con ustedes. Lo que queremos conseguir en este taller es sensibilizar a las personas sobre el uso de la tecnología y la implicación en el desarrollo de la sociedad, especialmente en nuestras comunidades. Los objetivos de este taller son capacitar a los beneficiarios sobre el ciberacoso en las comunidades de aprendizaje y dar a conocer la percepción de la sociedad sobre este tema que vamos a analizar en el presente taller. Ahora bien, partiendo sobre qué es el ciberacoso, tenemos que es un acoso o una intimidación por medio de las tecnologías digitales, por el mal uso de estas. Puede ocurrir en redes sociales, plataformas de mensajería, juegos o teléfonos móviles. Este es un comportamiento que se repite y que busca atemorizar, enfadar o humillar a otras personas. También se considera que el ciberacoso es una agresión sin filtro de edad. Por otro lado, el objetivo de este ataque busca difundir contenido hiriente, falso, compartir información personal, como fotos, números de teléfono o direcciones, entre otras cosas, para humillar a la víctima, como habíamos dicho anteriormente, afectando tanto su reputación como su salud mental. Ahora, ¿cómo se da este ciberacoso? Pues existen 7 tipos de ciberacoso en las sociedades, incluso hasta más. Es un comportamiento que se repite, como se había dicho, y busca enfadar a las personas, como por ejemplo difundir mentiras, publicar fotografías, videos vergonzosos, que es muy común entre los jóvenes en la actualidad. Muchos jóvenes suben videos en forma de burla, en forma de broma, pero en muchos casos esos videos son considerados como un acto de ciberacoso. El ciberacoso puede englobar varios tipos de acosos, conocidos como acoso psicológico, que es interferir en la salud mental del paciente, de la víctima, el acecho stalking, que es muy conocido entre las redes, el grooming, el acoso laboral, que implica dentro del área de trabajo, acoso sexual y acoso inmobiliario. Pero, ¿qué factores incluyen en este ciberacoso? Los que vemos a continuación. La forma de contacto entre víctimas y agresores en el caso de ciberacoso introduce factores de riesgo específicos, como el anonimato del agresor, la gran difusión social de la situación, las dificultades prácticas para detener la agresión y, por extensión, terminar con el sufrimiento de la víctima. Pero también existen las particularidades del ciberacoso. El ciberacoso no deja de ser el acoso escolar tradicional llevado al ámbito en línea. Aún así, el entorno digital le confiere ciertas características que lo hacen todavía más peligroso. Tenemos una de ellas, el escenario virtual presente las 24 horas del día. Estamos conectados a Internet permanentemente a través de los teléfonos móviles, ordenadores, portátiles, entre otros. El ciberbullying o ciberacoso impregna todos los ámbitos de la vida e invade tanto nuestro espacio personal como el espacio personal de los demás. Las agresiones y victimizaciones se producen las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ahora, el anonimato.
Las nuevas tecnologías ofrecen a los acosadores un entorno donde agredir desde un espacio donde no se dé a conocer la identidad del agresor. Un hecho que agrava los efectos de este bullying es que la víctima desconoce y desconocerá quiénes son sus agresores. En este caso puede ser uno o pueden ser varios. El acoso público. Este acoso se da porque el Internet permite que infinitas personas participen de este tipo de acoso. Por ejemplo, el hecho de subir o difundir una noticia en una red hace que varias personas comenten sobre este tipo, publiquen, compartan. Este sería el acoso público. La reiteración quiere decir que este ciberacoso es un acoso que se repite y se prolonga en el tiempo. En el medio de las redes permite la distribución y copia de archivos que, aunque el agresor solo los utilice una vez, permanecen en el tiempo y siguen produciendo daño a la víctima. Esto es lo que genera un miedo en la víctima, lo que le hace temer a salir nuevamente hacia la sociedad. La intencionalidad sigue siendo considerado como un ciberacoso, pero algo de forma intencional. La falta de conocimiento sobre el Internet, que en muchos casos hay personas que no tienen todo el conocimiento y el daño que no son conscientes del daño que pueden estar provocando. Se dan casos de ciberacoso que no son intencionales. Por ejemplo, poniendo un comentario negativo sobre alguien en una red que crees que es privada y que al final lo acaban viendo personas que son ajenas al tema. Pero vamos a por qué se produce este ciberacoso. Las causas del ciberbullying suelen ser las mismas que encontramos detrás del acoso físico. O sea, las mismas causas que provocan el acoso escolar o el acoso físico, pueden provocar este ciberacoso. Los acosadores son personas que normalmente tienen un bajo autoestima y lo que buscan es hacer daño a otras personas para sentirse bien, tanto con ellas mismas como sentirse grandes entre las sociedades y con poder. Ahora, también tienen una conducta antisocial delictiva, tienen problemas con alcohol y drogas, un bajo rendimiento académico o tienen problemas dentro del hogar. Pero ¿qué tipo de herramientas utilizan los acosadores cibernéticos? El uso de medios digitales hace que los ciberacosadores encuentren a sus víctimas a través de correos electrónicos, redes sociales, blogs, mensajería instantánea, mensajes de texto, teléfonos móviles, sitios web que son difamatorios, foros y salas de chat, como medio para obtener información y realizar actos de maltrato. El alcance de los abusos es mayor debido a las redes sociales, al mal uso de estas redes. La viralidad de fotos, de videos, ejerce presión tanto en los jóvenes como en las personas que son víctimas de este ciberacoso, pues un acto de burla o violencia llega de una persona a más personas. Las consecuencias de este ciberacoso dentro de la comunidad educativa, los riesgos son menos claros que en los casos de bullying o acoso presencial, ya que cualquiera podría ser víctima de ciberacoso. Sin embargo, hay patrones que se repiten. Los resultados indican que el ciberacoso sí influye en el rendimiento académico estudiantil, donde los agresores son estudiantes de desempeño bajo, mientras que las víctimas suelen tener desempeños altos y superiores. Esto se puede presenciar tanto en la vida real como en series, películas que se dan.
De no ser atendida, una víctima que sufra ciberacoso corre el riesgo de sufrir las siguientes consecuencias, como ausentismo escolar, abuso en consumo de sustancias que son nocivas para la salud de la víctima, depresión y otros problemas psicológicos, desarrollo de baja autoestima, cambios en el comportamiento, tanto dentro del hogar como en la institución, relaciones deterioradas con sus padres e incluso podría llegar a convertirse en un suicidio para la víctima. Ya. En la siguiente infografía vamos a ver acerca de las causas y efectos que produce la violencia digital en las comunidades de aprendizaje. Cuando el acoso ocurre en línea, como habíamos dicho, la víctima siente como si la estuvieran atacando en todas partes, hasta dentro de su propia casa, como mencionamos anteriormente. Puede parecerle que no hay una escapatoria posible a este tipo de ciberacoso o de acoso, y también puede afectarnos de muchas maneras que son emocionalmente, físicamente o mentalmente. ¿Cómo mentalmente? Pues cuando nos sentimos preocupados, avergonzados o enfadados, nos provoca en nosotros un mecanismo que no va acorde a lo que nosotros queremos pensar. Emocionalmente, igualmente nos sentimos avergonzados y perdemos el interés por lo que nos gusta. Y físicamente, pues nos sentimos cansados o con malestares, algún tipo de enfermedad. Sentirnos un objeto de burla o de acoso nos impide que podamos hablar con franqueza o tratemos de resolver algún problema o el problema por el que estamos pasando. En casos extremos, como habíamos mencionado, nos puede llevar al suicidio. En muchos casos lleva a las víctimas a quitarse la vida, a cometer suicidio contra ellas mismas. El ciberacoso nos afecta de muchas formas. Sin embargo, sí es posible superarlo y recuperar la confianza en nosotros mismos y la salud, que en este caso también se perjudica, como hemos mencionado. Pero, ¿cómo puede afectarnos el ciberacoso? O sea, ¿qué efectos produce? Cuando sufrimos ciberacoso, podemos sentirnos avergonzados, nerviosos, tener miedo de nosotros mismos o de lo que la gente piensa o dice de nosotros. Esto nos lleva a aislarnos de nuestros amigos, familiares, a tener pensamientos negativos, a sentirnos culpables por las cosas que hemos hecho o dejado de hacer y creer que te están juzgando negativamente en todo momento y en todo lugar. También es habitual sentirse solo negativamente, abrumado, sufrir dolores de cabeza o dolores de estómago, náuseas, entre otros dolores. En el ámbito estudiantil, faltar a la escuela es otro efecto frecuente del ciberacoso, pues afecta la salud mental de los jóvenes y los lleva a utilizar sustancias como alcohol, drogas o a desarrollar comportamientos violentos para hacer frente a su dolor psicológico y físico. Hablar con un amigo, un familiar o un consejero escolar de confianza puede ser el primer paso para obtener ayuda. Los efectos del ciberacoso sobre la salud mental pueden ser diferentes según el medio en que se utilice. Por ejemplo, un acoso a través de mensajes de texto, imágenes o videos en plataformas ha demostrado ser perjudicial para los adolescentes en la actualidad, pues este le abre las puertas a la intimidación las 24 horas del día y puede llegar a causar mucho daño. Entre ellos, pues, como se menciona, tiene un impacto negativo en la salud de las personas. Por eso es importante que nos dirijamos hacia alguien de confianza para poder pedir ayuda y seguir nuestra vida cotidiana de una manera feliz y sin este tipo de acosos. Por otro lado, también tenemos
Las personas que utilicen los medios electrónicos o intercepten de manera ilegal datos o información serán sancionadas con penas privativas de la libertad, estipulado en nuestra Constitución y en el COIP, que es el Código Integral Penal del Ecuador. Por ello, el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de Información solicita a la ciudadanía que se evite cometer este tipo de delitos, porque son penados dentro del Código Penal, del Código Orgánico Integral Penal. En el artículo 173, el contacto con finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos es considerado un delito. En el artículo 174 se estipula que la persona que utilice o facilite el correo electrónico, chat, mensajería instantánea, redes sociales, blogs, fotos, juegos en red o cualquier otro medio electrónico telemático para ofrecer servicios sexuales con menores de 18 años de edad será sancionada con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. El delito de violación a la intimidad está tipificado en el artículo 178 del Código Penal Integral, del Código Orgánico Integral Penal, y se sanciona de 1 a 3 años. Ahora, ¿qué personas se encuentran más propensas a ser víctimas de ciberacoso? El ciberacoso afecta más a las personas jóvenes, como por ejemplo, tenemos de 12 a 19 años, y especialmente a mujeres. Las mujeres jóvenes viven más violencia digital que los hombres. Por ejemplo, en el grupo de 12-19 vemos que las mujeres presencian un 32.7%, en cambio los hombres presentan un 28.1%. Y particularmente en personas de 20 a 29 años, las mujeres presencian un 36.4% en contra de los hombres que presentan un 27.1%. A esto, la Superintendencia de Educación en el 2020 destacó que en dicho año ingresaron 279 denuncias de maltrato físico y psicológico entre estudiantes. 72 de ellas tuvieron relación con lo que es el ciberacoso, lo que equivale a un 25.8%, y en diferencia del año 2019, en que un 13.6%, que corresponde a las denuncias de maltrato entre estudiantes, 3.106 estaban relacionadas con este tema, es decir, el ciberacoso. Si en 2019 se establece que 14 de 100 denuncias de maltrato entre estudiantes corresponden a este tipo de ciberacoso, en 2020 este número aumentó a 26 de cada 100 llamadas que corresponden a este fenómeno. Ahora, ¿qué estrategias se podrían evitar para evitar el ciberbullying? ¿Cómo enfrentarlo? No compartiendo información personal con nadie a través de estos medios digitales. Ser moderado, respetuoso a lo que montamos en redes, tanto como datos, fotos o videos, o publicaciones que se pueden hacer, o blogs que queramos subir. Respetar de igual forma la opinión y la libertad de los demás para que de tal forma ellos respeten nuestros derechos. Para poder prevenir esto, deberíamos proteger nuestra privacidad, aceptar las peticiones de amistad únicamente de conocidos. En la actualidad, los jóvenes tienen el afán de decir, ante mayor seguidores, mayor popularidad obtengo, y muchos de ellos son acosadores que buscan algo más que una amistad en las redes sociales. A esto no deberíamos tener miedo a bloquear a estas personas cuando nos encontramos en situaciones incómodas. Elegir bien el contenido que compartimos, ya sea fotos o videos, compartir tal y como eres en la vida cotidiana, pues muchos de estos casos
los jóvenes quieren ir más allá de lo que realmente son y lo que también puede ocasionar en varios casos secuestros o incluso llegar a una violación. Sé consciente de que el ciberacoso es un delito, como lo habíamos mencionado anteriormente. El ciberacoso es considerado un delito y se lo paga con pena privativa de libertad. ¿Cómo podemos hacer para prevenir el ciberacoso? Las medidas de prevención que debemos tomar deberían ser promover y ejercer el uso de las tecnologías de la información responsablemente y con respeto, como se había mencionado anteriormente. También generar relaciones respetuosas con otras personas, tanto físicas como a través de los medios de comunicación, específicamente en la navegación de páginas web y redes sociales. Comunicar este hecho a personas que tengan posibilidad de frenarlo, como autoridades de la escuela, la policía, entre otras, o incluso hasta nuestros padres. Pues, para prevenir el ciberacoso hay que implicar medidas proactivas para proteger los datos personales, bloquear cuentas de Facebook u otras redes sociales que no, que no tengan que no tengan ninguna relación a nosotros, pues esto nos permite evitar compartir demasiado en línea con extraños. Estas son las mejores formas de protegerse contra el acoso en línea y en caso de no poder prevenirlo a tiempo, podríamos proceder a las denuncias respectivas. ¿Qué se debe hacer en caso del ciberacoso escolar? Denunciar la situación y a la persona que nos acosa ante nuestros familiares o ante nuestro centro escolar, en el caso de jóvenes. Pero en el caso de los adultos, de los mayores de edad, deberíamos acudir a un centro policial, a un centro de policía comunitaria o a donde nosotros tengamos la confianza de acudir. No deberíamos quedarnos en silencio. La dirección de las instituciones tiene la obligación de atender e investigar nuestras quejas e iniciar los protocolos que son oportunos para que cese el acoso que recibimos en las redes. Acercarse a denunciar también en los servicios de atención ciudadana de la fiscalía más cercana en el lugar de nuestra residencia. Esto nos ayudaría también a que podamos dar público lo que nos está pasando. Como podemos ver también en la actualidad, ¿cuál es la diferencia entre los jóvenes, entre una broma y un acoso? Todos los amigos, o sea, los jóvenes o amigos incluso, se hacen bromas entre ellos. Por eso hay ocasiones que es difícil saber si alguien solamente se está divirtiendo o si está tratando de herir a esta persona, sobre todo lo que es en redes sociales. A veces te dirán riéndose que únicamente era una broma o que no lo tomes tan en serio. Sin embargo, pero si te sientes herido o piensas que alguien se está riendo de ti y no contigo, entonces la broma ha ido demasiado lejos. Si continúa después de que le hayas pedido a esa persona que no lo haga más y sigues sintiéndote molesto, podría tratarse de acoso. Y cuando el acoso ocurre en línea, hay mucha gente que presta atención, incluso a personas desconocidas. Donde quiera que esto ocurra, si te sientes incómodo, no te sientes por qué deberías soportarlo, deberías denunciarlo. Pues la víctima siente que si la estuvieran atacando en todas partes, hasta en su propia casa, eso es lo que genera este miedo de ciberacoso. Y esto sería todo. Si tienen alguna pregunta, me gustaría escucharles. Si no hay alguna cuestión, entonces damos por terminada la reunión.
Muchas gracias. Algo más que me gustaría añadir es que si pensamos que estamos siendo acosados, lo primero que deberíamos hacer es buscar ayuda de alguien en quien confiemos, por ejemplo, nuestros padres o algún miembro de nuestra familia. Y mientras tanto, si somos estudiantes, buscar ayuda en la escuela con quien hablar, como un consejero o un entrenador deportivo en quien tengamos más confianza. Muchas gracias.